Camila. Hoy día les voy a hablar del libro Anexo 2, Desafíos y Aprendizaje en Yoga, una mirada más detenida al enfoque. Este libro es parte de la serie Anexos de la trilogía de yoga y yo soy la autora Rosângela Silva. Ese anexo 2 es el libro 2 de esta serie. Como el propio nombre dice, una mirada más detenida al enfoque es una profundización al tema donde poner la atención en la práctica de yoga. La importancia de saber dónde poner la atención, de dirigir la atención en la práctica de yoga, tiene que ver con reducir las interferencias o reducir las distracciones, por un lado, al aprendizaje. Por otro lado, aumentar la conciencia y también escuchar el cuerpo. Aumentar la conciencia significa estar más presente en la práctica. Y el escuchar al cuerpo significa entrar en contacto con las sensaciones en el cuerpo, principalmente las sensaciones físicas, y también honrando la inteligencia del cuerpo. En mi trabajo está muy presente el aprendizaje natural, que también es parte de lo que propone las técnicas de coaching que aplico a yoga. Les voy a comentar un poquito cómo fue estructurado este libro. Empiezo con una introducción donde les hago una contextualización, siendo eso un anexo de la trilogía de yoga. Explico en esta contextualización cómo surgió la necesidad de poner más atención, de dedicar un libro específicamente a esta parte del enfoque, de la importancia del enfoque y de explorar más sobre esto. Algo hablé en el libro Método de Harir, en el capítulo 6, empiezo a hablar un poco de dónde poner la atención, pero sabiendo ya que iba a explorar esto más a hondo más adelante, que es lo que propongo ahora en este libro. Dentro de la introducción también describo los escenarios para los desafíos, porque en este libro propongo tres desafíos, cada desafío con un escenario, explorando un escenario distinto, con un foco de atención distinto para cada desafío. Y entonces en la introducción yo describo estos desafíos, estos escenarios, y también describo la especificación de la práctica. Y ahí les voy a contar un poquito más. Los desafíos son en realidad una práctica de una postura de yoga durante un periodo de 40 días consecutivos, y para cada desafío especifiqué una asana específica. La idea es, de esos 40 días, poder observar
estos escenarios, estas técnicas de enfoque durante este periodo para poder apreciar los cambios y poder entender cuál es el impacto de estas técnicas de enfoque con un tiempo considerable para poder observar, para poder sentir y observar. Entonces, yo creé 3 desafíos, como comentaba, y cada desafío un escenario distinto. El primer desafío tenía que ver con centrarse en lo que fluye. Y cuando digo centrarse en lo que fluye, quiero decir centrarse en lo que nos sale natural, en lo que nos hace sentir bien, que nos trae alegría, nos resulta fácil. Ese fue el primer desafío, centrarse en lo que fluye. El segundo desafío fue centrarse en áreas de dificultad, o sea, donde sentimos alguna limitación en la práctica de una postura, de una asana, o qué aspectos de nuestra práctica en esta postura específica queremos mejorar. Entonces, el segundo desafío, enfocar en aspectos de dificultad. En el tercer desafío, observación libre. O sea, eso significa que no había un enfoque predeterminado, sino que más bien una observación de la práctica de forma desapegada. Entonces, esos son los 3 desafíos en términos generales. Y en la introducción yo describo estos desafíos y también les cuento, les sugiero, les pongo una sugerencia de cómo prepararse para la práctica con base en las técnicas de coaching que propongo en el método de Harari, en el libro Método de Harari. Además, les dejo también, les recomiendo como parte de los desafíos tomar notas, hacer como una nota de la experiencia, de cómo vivieron la experiencia. Esto para mí fue muy interesante y les recomiendo tomar nota inmediatamente después de la práctica para no olvidar, porque realmente hay cosas que observamos que son muy interesantes y que esto nos puede pasar muy fácilmente si no lo anotamos. ¿Okay? Entonces, en mi caso, yo sugiero, si quieren grabar la práctica, poner notas, y fue muy interesante el mirar las grabaciones después de la práctica sin juzgar, de una forma objetiva. Eso agregó también, además de la experiencia en sí, de la observación en sí, el grabar, el anotar y el revisar este video, esta nota, ayudó mucho, también agregó valor en el aprendizaje. Así que es una sugerencia que les dejo, y además entonces les dejo ahí algunas preguntas para que puedan utilizar en este proceso de anotar, de reportar su experiencia en los desafíos. Esto está en la introducción también.
Bien, y lo interesante fue que durante esta experiencia descubrí 3 niveles de observación que también sugiero que lo observen a medida que van practicando los desafíos. El nivel 1 es algo que nos capta la atención. Cuando vamos a empezar a observar algo que nos capta la atención. Esto puede ser algo que se destaca inmediatamente, puede ser algo sorpresivo o puede ser algo sutil que podría pasar desapercibido. ¿Okay? Entonces, esas 3 posibilidades. Y dentro de esto también está el nivel 2, lo que es relevante, y el nivel 3, lo que es esencial. Entonces, esos 3 niveles de observación fue algo muy interesante que yo descubrí al escribir y al practicar estos desafíos. Yo descubrí esos 3 niveles que también comento en el libro y que les sugiero experimentar. Entonces, el desafío 1, yo seleccioné para el desafío 1 y ahora describo los otros capítulos. En el próximo capítulo, el desafío 1. El desafío 1, yo elegí Uttanasana, pero como les comenté antes, ustedes pueden utilizar la asana que quieran. Yo estoy sugiriendo Uttanasana. Para el desafío 2, yo elegí Padmasana, y para el desafío 3, yo elegí Ardha Halasana. ¿Okay? Y ahí les doy en cada capítulo de cada desafío 1, 2, 3, cada uno es un capítulo donde yo describo en detalles cómo sugiero que ustedes practiquen este desafío, cómo hacer las observaciones y cómo les doy las directrices para practicar esta asana en específico. Entonces, bien, como aprendizaje importante, como les comenté, fueron descubrir esos 3 niveles de observación, y también percibí que lo que nos sorprende no necesariamente es lo esencial, pero que tal vez lo esencial, lo que es esencial, siempre nos va a sorprender. Esto fue algo que yo percibí al escribir este libro. Y siguiendo los capítulos, viene después de los 3 desafíos, viene un capítulo donde pongo donde hago un resumen de las notas que tomé, y ahí las clasifico en distintas categorías, que van a ver en el libro, lo que es sorpresivo, lo que es esencial, lo que es relevante, lo que es fluidez, aspectos de fluidez, lo que es aspectos de dificultad. Entonces lo resumo en un capítulo que se llama el resumen de los desafíos, y después hago algunas conclusiones y tengo la bibliografía sobre la autora, hablo de mí un poco, y otros libros, comento sobre otros libros por si tienen interés. Bien, eso es todo. Yo quería concluir diciendo que la práctica de estos desafíos fue realmente una experiencia increíble y enriquecedora. Yo siento que empecé a escuchar más a mi cuerpo,
y me di cuenta de que el cuerpo también es amor incondicional. Yo percibí que el cuerpo siempre estaba presente en la práctica, aunque la mente estuviera distraída. Le quería también comentar que en lo personal, hacer la práctica de los 40 días fue algo desafiante. Hacerlo todos los días con la diligencia fue algo desafiante. Noté que alrededor del 15º día empezaba a sentir la práctica de estos desafíos como un hábito. Y ya empezaba a ser algo como algo familiar. Pero alrededor del 20º día empecé a cuestionar si debería seguir o no, porque sentía que como que si ya hubiera cumplido mi meta, que era responder las preguntas que tenía, pero decidí seguir hasta el final, como me había propuesto, desde el amor, y la verdad es que seguía teniendo experiencias interesantes, así que entiendo que puede ser un desafío hacerlo los 40 días, pero les sugiero que vale la pena. Es una experiencia muy linda y fue muy enriquecedora en términos de aprendizaje. Así que les recomiendo poner amor y hacerlo como un ejercicio de aprendizaje. Y también fue interesante ver que durante esta práctica tenía el enfoque sugerido, ¿no?, de cada desafío, pero también a medida que iba comprendiendo más lo que era esencial, lo que era relevante de la práctica, que para mí, en este caso, fueron surgiendo otras intenciones que quería poner en mi práctica, que también las tomé en consideración. Y eso está todo también descrito en el libro. Bien, esto era lo que quería compartir con ustedes. Repito, la importancia de entender cómo enfocar su práctica, cómo enfocar la mente en su práctica para una mejor libertad en términos de aprender desde la inteligencia del cuerpo, desde el escuchar el cuerpo, desde el tener más conciencia en tu práctica y desde el eliminar o dejar ir, soltar las distracciones que pueden interferir en tu aprendizaje, en el aprendizaje. Así que esto es todo por hoy. Muchas gracias y un fuerte abrazo.